Mi esposa dijo: no me casé contigo para cargar con tu familia después de que mi hermana sufriera un accidente y perdiera todo, así que le quite la casa a su madre y a toda la familia. Hola a todos. Jamás imaginé que terminaría escribiendo algo así en internet, pero en este momento siento que necesito poner en palabras todo lo que pasó porque honestamente todavía no logro procesarlo del todo. Tal vez alguien desde fuera pueda ver las cosas con más claridad que yo, porque mi cabeza ha sido un caos absoluto estas últimas semanas. Mi nombre es Roberto. Tengo 36 años y hasta hace poco pensaba que mi vida estaba bastante encaminada. No diría perfecta, porque ninguna lo es, pero sí ordenada, estable y con un futuro que parecía claro. Estoy casado con Lucía desde hace casi 3 años, aunque nuestra relación comenzó mucho antes. En total llevábamos poco más de 6 años juntos. La conocí cuando yo todavía estaba construyendo mi carrera y no tenía ni la mitad de la tranquilidad económica que tengo ahora. Eso siempre hizo que yo creyera que ella estaba conmigo por quien era y no por lo que podía ofrecer. Durante todo ese tiempo compartimos metas, planes, conversaciones sobre formar una familia y tener una vida tranquila. Nunca fuimos una pareja escandalosa ni de peleas constantes. Éramos de esas parejas que desde afuera parecen bastante funcionales. Teníamos nuestras diferencias, por supuesto, pero nada que me hiciera pensar que en realidad existía una fractura tan profunda entre nosotros. En el aspecto laboral me fue mejor de lo que esperaba. Soy socio de una cadena de laboratorios clínicos que fundé con un amigo de la universidad hace unos años. Los comienzos fueron duros, con préstamos, horarios interminables y la incertidumbre de no saber si iba a funcionar. Pero con el tiempo las cosas crecieron, firmamos contratos importantes y logramos consolidarnos. No me considero un hombre millonario, pero sí alguien con una situación económica muy cómoda. Además de eso, siempre fui cuidadoso con el dinero. Tal vez porque crecí en una casa donde cada gasto se pensaba 2 veces. Mi padre trabajó toda la vida y aún así muchas veces no alcanzaba. Eso me dejó la costumbre de no depender de una sola fuente de ingresos. Por eso empecé a invertir en propiedades. Con el tiempo compré algunos departamentos y 2 casas. Algunas las tengo alquiladas y otras las mantengo como inversión a largo plazo. Una de esas casas nunca la renté. Era una vivienda modesta pero bien ubicada, en una colonia tranquila, suficientemente amplia para una familia pequeña. Esa casa terminó ocupándola la familia de Lucía. Para que se entienda bien necesito dar un poco de contexto. Cuando empecé a salir con Lucía, sus padres ya estaban en una situación financiera complicada. Su padre había quebrado un pequeño negocio de autopartes y quedaron arrastrando deudas durante años. Perdieron la vivienda donde habían vivido casi toda su vida y durante un tiempo estuvieron mudándose entre familiares, cambiando constantemente, sin estabilidad. Lucía me contaba que aquello había sido humillante para ellos. Cuando mi situación mejoró y compré esa propiedad, tomé una decisión que en ese momento me pareció natural, ofrecérsela para que pudieran vivir ahí sin pagar alquiler hasta que lograran reorganizarse. Nadie me lo exigió directamente. Fue iniciativa mía. Pensé que ayudar a la familia de la mujer con la que quería casarme era una manera lógica de construir algo sólido. En esa casa se instalaron sus padres y su hermano menor. Nunca hice contrato, nunca puse condiciones estrictas, nunca les cobré un solo peso. Solo pedí que mantuvieran la propiedad en buen estado y que cuando mejoraran económicamente podríamos hablar del futuro. Ellos me agradecieron muchísimo al principio. Me llamaban prácticamente un salvador. Durante años asumí que había hecho lo correcto. Mi relación con ellos nunca fue íntima, pero sí cordial. Había comidas familiares, reuniones de cumpleaños y ese tipo de interacciones normales. Algunas veces notaba cierta actitud de derecho, como si con el paso del tiempo hubieran dejado de ver la casa como un préstamo y empezaran a verla como algo casi suyo, pero nunca quise hacer un problema de eso. Pensé que eran imaginaciones mías o simples incomodidades pasajeras. Con mi propia familia, en cambio, siempre tuve un vínculo muy fuerte. Especialmente con mi hermana menor, Daniela. Daniela tiene 31 años. Siempre ha sido una mujer independiente, trabajadora y bastante orgullosa.
Desde joven insistió en no depender de nadie. Tiene su profesión, su propio apartamento y jamás me pidió ayuda económica para nada importante. Nuestra relación es cercana no porque exista dependencia, sino porque genuinamente somos unidos. Somos de esas personas que, aunque tengan sus propias vidas, saben que pueden llamarse a cualquier hora. Y eso fue exactamente lo que pasó hace poco más de un mes. Eran casi las 2 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Vi su nombre en la pantalla y supe al instante que algo estaba mal porque Daniela jamás llama a esa hora. Contesté y lo primero que escuché fue su respiración entrecortada. No lloraba, pero estaba en shock. Apenas podía hablar. Me dijo que había tenido un accidente. Al principio pensé que quizá era un choque menor, uno de esos sustos que terminan con el coche golpeado y un collarín. Le pregunté dónde estaba y me dio el nombre de un hospital. Salí sin siquiera cambiarme. Cuando llegué, la situación fue completamente distinta a lo que había imaginado. Daniela había sufrido un accidente bastante serio en carretera. Un camión perdió el control por la lluvia y terminó impactando varios vehículos. Su coche quedó prácticamente destruido del lado del conductor. Los médicos me explicaron que sobrevivió por una combinación absurda de suerte y rapidez de los paramédicos. Pero las lesiones eran graves. Tenía múltiples fracturas en ambas piernas, una lesión importante en la cadera y daño en varios ligamentos. Ya la habían ingresado a cirugía de emergencia y aún faltaban procedimientos adicionales. Me hablaron de meses de rehabilitación, movilidad reducida y asistencia constante. Recuerdo estar escuchando todo eso como si me hablaran en otro idioma. Hay momentos en que el cerebro simplemente no acepta la realidad tan rápido. Los siguientes días desaparecieron en una mezcla de papeleo, médicos, autorizaciones, medicamentos, consultas con especialistas y noches enteras sentado en una silla de hospital. Yo prácticamente vivía ahí. En cuanto a los gastos nunca dudé. Lo único que pregunté fue qué necesitaba para que recibiera la mejor atención disponible. Cuando después revisé las cifras, eran enormes: cirugías, placas, fisioterapia futura, medicamentos especializados, cuidados posteriores. Pero honestamente eso era irrelevante. Daniela es mi hermana. No estaba haciendo una inversión ni una cuenta matemática. Solo estaba asegurándome de que tuviera una oportunidad real de recuperarse bien. Cuando ella por fin estuvo más consciente, me pidió disculpas por causarme tantos problemas. Esa frase me partió porque reflejaba el tipo de persona que es, aún destrozada físicamente, seguía preocupándose por no ser una carga. Le dije que dejara de pensar en eso. Con el paso de la semana los médicos fueron claros en algo: cuando saliera del hospital no podría volver sola a su apartamento. Necesitaría ayuda para moverse, bañarse, cambiar vendajes, tomar medicación, asistir a rehabilitación y simplemente realizar tareas básicas. No iba a poder valerse por sí misma por un buen tiempo. Empecé a pensar en alternativas. Pude haber pagado una residencia especializada o un centro de recuperación, pero la verdad esa idea me parecía fría. También pensé en contratar enfermería y adaptarle su apartamento, pero aún así estaría sola demasiadas horas. La opción más lógica para mí era llevarla a mi casa. Yo tenía espacio, podía contratar apoyo adicional y asegurarme de que estuviera acompañada. En mi cabeza aquello ni siquiera debía ser una discusión seria. Lucía y yo éramos un matrimonio. Se supone que en situaciones extremas uno espera humanidad, apoyo y sentido común. Por eso una noche, después de regresar del hospital, me senté con ella en la sala para hablarlo. Le expliqué con calma todo el panorama: las cirugías, la inmovilidad, el tiempo estimado de recuperación, la necesidad de cuidados. Después le dije que quería traer a Daniela con nosotros durante los primeros meses. Añadí incluso que yo asumiría todo: contratar personal, adecuar una habitación, hacerme cargo de cualquier incomodidad económica. Esperaba preguntas. Esperaba preocupación. Esperaba aunque fuera un gesto de compasión. Lo que recibí fue otra cosa. Lucía se quedó callada unos segundos, me miró y dijo: no pienso convertir mi casa en un hospital. Al principio creí que lo decía por impresión o nervios.
Intenté mantener el tono tranquilo. No sería un hospital, sería temporal mientras se recupera. Ella negó con la cabeza. No, Roberto. Yo no quiero a tu hermana viviendo aquí. La frase me descolocó por completo. ¿Perdón? Escuchaste bien, respondió. No me casé para tener que soportar problemas ajenos dentro de mi propia casa. Sentí un nudo en el estómago porque no esperaba una negativa tan seca. No estamos hablando de cualquier problema. Estamos hablando de Daniela. Tuvo un accidente. No puede caminar. Lucía cruzó los brazos. Y lo lamento, pero no es mi responsabilidad. Hubo unos segundos de silencio en los que genuinamente pensé que estaba bromeando o que quería tiempo para asimilarlo. No te estoy pidiendo que la cuides tú, le dije. Yo me haré cargo de todo. Solo necesito que entiendas que no puedo dejarla sola. Su respuesta fue todavía peor. Pues entonces págale un centro de rehabilitación o una enfermera en otro lugar, pero aquí no. Empecé a sentir cómo la conversación tomaba un rumbo que jamás imaginé. Lucía, es mi hermana. Y sigue sin ser mi problema, contestó. La miré sin reconocer a la mujer con la que llevaba años compartiendo mi vida. ¿De verdad estás diciendo esto? Ella soltó un suspiro de fastidio, como si yo estuviera exagerando. Siempre has tenido esa costumbre de querer salvar a todo el mundo. Pero no voy a sacrificar mi tranquilidad porque tu familia no pueda resolver sus asuntos sola. Aquello me golpeó más de lo que puedo explicar. Porque no era una discusión logística. Era la absoluta ausencia de empatía. Y en ese momento todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Me quedé mirándola varios segundos esperando que al menos suavizara lo que acababa de decir, pero no hubo nada. Ni una duda, ni una expresión de culpa, ni siquiera incomodidad. Lucía estaba completamente segura de su postura y eso fue lo que más me desestabilizó. No puedo creer que estés hablando así, le dije finalmente. Ella se encogió de hombros. Estoy siendo sincera. ¿Sincera? Mi hermana está saliendo de varias cirugías y tú estás hablando de comodidad. Porque es la verdad, respondió. Tú siempre actúas por impulso emocional y luego todos tenemos que adaptarnos. Esa palabra, todos, me hizo hervir. ¿Todos quién? Somos tú y yo. Y te estoy diciendo que yo voy a encargarme de todo. Lucía soltó una pequeña risa sin humor. No existe eso de que solo te encargues tú. Una persona inválida en una casa cambia toda la dinámica. Sentí el golpe de esa palabra como una bofetada. No vuelvas a llamarla así. ¿Así cómo? Dijo con frialdad. No puede caminar, ¿no? Entonces no estoy mintiendo. No era solo crueldad. Era desprecio. Intenté todavía razonar. Es temporal. Los médicos creen que con rehabilitación puede volver a caminar con normalidad, pero los primeros meses serán difíciles. Lucía me interrumpió antes de que terminara. Pues que los pase donde sea menos aquí. Recuerdo que me levanté del sofá porque ya no podía seguir sentado. Caminé unos pasos por la sala intentando no perder el control. Necesito entender algo, le dije dándome vuelta hacia ella. ¿Te molesta Daniela específicamente o te molesta ayudar a cualquier miembro de mi familia? Lucía tardó un segundo en responder, como si evaluara cuánto quería mostrar. Tu hermana nunca me ha caído bien. Aquello me dejó inmóvil. ¿Qué? Es demasiado metida, demasiado correcta, siempre con esa cara de que analiza a todo el mundo. Nunca me gustó cómo me mira. Por un momento no supe si estaba escuchando una conversación real. ¿Estás rechazando ayudar a una persona recién accidentada porque no te cae bien? No simplifiques, respondió irritada. Estoy diciendo que no quiero convivir meses con alguien con quien ni siquiera tengo buena relación. No tenía sentido. Ninguno. Daniela jamás le había hecho nada. Sí, no eran amigas íntimas, pero siempre habían mantenido trato respetuoso. Aquello sonaba más a un resentimiento acumulado que yo nunca había visto. Esto es inhumano, Lucía. Su respuesta fue instantánea. Inhumano es que quieras imponerme esto.
La conversación murió ahí porque entendí que seguir discutiendo esa noche no serviría. Ella no estaba en modo diálogo. Estaba defendiendo un territorio. Tomé mis llaves. ¿A dónde vas?, preguntó. A cualquier lugar donde pueda pensar. Salí sin esperar respuesta. Esa noche terminé en una oficina administrativa que tenemos junto a uno de los laboratorios. Había un sofá incómodo, café frío y una lámpara fluorescente horrible, pero necesitaba distancia para procesar lo que acababa de pasar. No dormí. Me pasé horas sentado repasando cada detalle de los últimos años, preguntándome si realmente no había visto a Lucía como era o si simplemente nunca se había presentado una situación suficientemente seria para que mostrara esa cara. A la mañana siguiente seguía igual de confundido, pero decidí hacer algo que en retrospectiva fue ingenuo. Pensé que tal vez hablar con su madre ayudaría. Siempre había tenido una relación relativamente cordial con ella. Era una mujer que sabía ser amable cuando quería. Imaginé que quizá, como madre, entendería mejor la gravedad del asunto y podría hacer entrar en razón a Lucía. La llamé alrededor del mediodía. Después de los saludos básicos fui directo al punto. Le conté del accidente de Daniela, del pronóstico médico y de la discusión con Lucía. Hubo un silencio breve. Luego escuché. Pues mi hija no está equivocada. Sentí que algo dentro de mí se tensó. ¿Cómo dice? Mira, Roberto, continuó con una calma irritante, entiendo que estés preocupado por tu hermana, pero ustedes recién están construyendo su matrimonio. No es sano meter ese tipo de cargas en una casa. ¿Cargas? Estamos hablando de una recuperación médica. Llámalo como quieras, pero no deja de ser un problema grande. Empecé a apretar el teléfono con fuerza. Yo no les estoy pidiendo permiso para querer ayudar a mi hermana. Solo pensé que quizá usted podría hacer entender a Lucía que esto es una emergencia humana. La mujer soltó un suspiro. Uno no puede resolverle la vida a toda la familia, Roberto. Porque después se acostumbran. Esa frase me hizo abrir los ojos. ¿Acostumbran? ¿Acostumbrarse a qué? Yo llevaba años sosteniendo indirectamente a su familia y aún así estaban hablando como si la aprovechada potencial fuera mi hermana, la única persona que jamás me pidió nada. Antes de que pudiera responder escuché una voz masculina de fondo. Era Ernesto, el padre de Lucía. Dame el teléfono. Lo siguiente que oí fue su tono áspero. Te lo voy a decir claro, muchacho. No seas tonto. Respiré hondo. Lo escucho. Tu hermana sabe perfectamente que tienes dinero. Si la metes a tu casa, te va a chupar tiempo, atención y plata por meses. Y luego no la vas a sacar nunca. Me quedé en silencio 2 segundos porque honestamente no podía creer semejante nivel de cinismo. ¿Está insinuando que Daniela provocó un accidente para aprovecharse de mí? Estoy diciendo que la gente ve oportunidad donde la hay. Aquello fue el inicio de mi pérdida total de paciencia. Mi hermana casi se mata en carretera. Y eso no cambia que ustedes deben cuidar su matrimonio, respondió él. Mi hija tiene derecho a estar tranquila en su casa. Escuché claramente esa expresión. Su casa. Algo en mí hizo clic. No sé si fue cansancio, rabia acumulada o años de pequeñas señales ignoradas, pero de pronto vi con absoluta nitidez que aquella familia llevaba demasiado tiempo sintiéndose con autoridad sobre cosas que no les pertenecían. Entonces dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Curioso que hablen tanto de tranquilidad en su casa cuando viven desde hace 4 años en una casa mía sin pagar un centavo. Hubo silencio del otro lado. Un silencio corto, tenso. Ernesto fue el primero en reaccionar. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Mucho, respondí. Porque me están hablando de no hacerse cargo de problemas ajenos, personas a las que llevo años resolviéndoles el problema de vivienda. Su tono cambió inmediatamente. Nosotros nunca te obligamos. No. Fue mi decisión ayudarlos. Igual que ahora es mi decisión ayudar a mi hermana. Se oyó la voz de su esposa otra vez, más alterada. No compares una cosa con la otra. ¿Por qué no? Pregunté.
Porque hasta donde entiendo, a ustedes sí se les podía extender la mano indefinidamente, pero Daniela no merece ni unos meses de recuperación. Ernesto soltó una risa seca. No más os. Nosotros somos la familia de tu esposa. Y Daniela es mi familia de sangre. No respondieron. Yo continué. Les voy a hacer una pregunta muy simple. Si mañana Lucía sufriera un accidente así, ¿esperarían que yo la dejara en un centro para no incomodarme? Ninguno contestó directamente. En cambio Ernesto dijo. Estás dramatizando y tomando decisiones con la cabeza caliente. Y ahí fue cuando lo dije. No lo había planeado. Salió solo. La cabeza caliente la voy a usar para otra cosa entonces. Quiero la casa desocupada. Hubo un caos instantáneo al otro lado. ¿Qué? Gritó la madre. No puedes hablarnos así, bramó Ernesto. Si puedo, dije con una frialdad que no sabía que tenía. La propiedad está a mi nombre, ustedes están ahí por mi voluntad y mi voluntad acaba de cambiar. Empezaron a hablar ambos al mismo tiempo. Que era una falta de respeto. Que Lucía sufriría muchísimo. Que cómo me atrevía a amenazar a la familia. Que después de todo lo que habían compartido. Yo ya no estaba escuchando realmente. Solo dije. Voy a enviar a mi administrador para que hable con ustedes. Más tarde nos comunicamos. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono con el corazón golpeándome el pecho. No sentí satisfacción. Sentí una mezcla de furia y una claridad brutal. Llamé a Tomás, el hombre que administra mis inmuebles. Lleva años trabajando conmigo. Es práctico, no se asusta fácilmente y sabe manejar situaciones tensas. Le resumí lo necesario. Necesito que vayas a la casa de la calle Fresno y les informes que deben empezar a desalojar. Hubo un silencio. Hoy. Entendido. Tomás no preguntó más. Pasaron quizás 20 minutos. Yo estaba todavía en la oficina cuando mi teléfono volvió a sonar. Era él. Contesté de inmediato. ¿Qué pasa? Su voz ya no sonaba serena. Señor, esto se puso feo. Me incorporé. ¿Qué ocurrió? El señor Ernesto salió con una pistola. Sentí que el cuerpo se me congeló. ¿Cómo que una pistola? La trae en la mano. Está gritando que nadie los va a sacar, que esa casa es de su familia y que si alguien intenta entrar va a haber problemas. Por primera vez en todo ese día entendí que aquello había dejado de ser solo una discusión familiar. Ahora había un riesgo real. Y lo que sucedió después terminó rompiendo todo de una forma que ya no tendría vuelta atrás. En cuanto Tomás me dijo lo de la pistola no dudé ni un segundo. No entres a la propiedad, le ordené. Quédate afuera y no discutas con él. Colgué y llamé inmediatamente a la policía. Expliqué la situación con la mayor claridad posible, una persona armada, alterada, amenazando en una propiedad de mi pertenencia durante un intento de notificación de desalojo. Me hicieron varias preguntas rápidas, tomaron la dirección y me aseguraron que una patrulla ya iba en camino. Tomé mis llaves y salí. No recuerdo haber manejado consciente gran parte del trayecto. Solo sentía una presión constante en el pecho, una mezcla de rabia, incredulidad y esa sensación de que todo estaba escalando demasiado rápido. Cuando llegué, 2 patrullas ya estaban estacionadas afuera. Las luces azules y rojas iluminaban toda la fachada de la casa de una forma casi surrealista. Tomás estaba a un costado hablando con uno de los oficiales. Apenas me vio, caminó hacia mí. ¿Está bien? Le pregunté. Sí, pero ese hombre está completamente fuera de sí. Desde la entrada se escuchaban gritos. No distinguía cada palabra, pero sí el tono, amenazas, insultos, resistencia. Uno de los policías me pidió mantener distancia mientras ellos intervenían. Fueron minutos tensísimos. Finalmente la puerta principal se abrió de golpe y Ernesto apareció en el marco con la pistola todavía en la mano. Estaba rojo, desencajado, gritando que nadie tenía derecho a sacarlo de su casa, que todo esto era un abuso y que no pensaba moverse.
Los oficiales le dieron órdenes claras varias veces. Que soltara el arma. Que levantara las manos. Que se calmara. Por un instante pensé que iba a hacer una locura. Afortunadamente, después de unos segundos eternos, terminó dejando la pistola en el suelo. Los policías se abalanzaron, lo redujeron y le pusieron las esposas mientras él seguía insultando a todo el mundo. Y entonces salieron las demás. La madre de Lucía y el hermano menor. La señora venía llorando pero no de tristeza, sino de indignación furiosa. El chico estaba pálido, completamente paralizado por la escena. La mujer me vio de inmediato y caminó hacia mí casi temblando. «Esto es culpa tuya», me gritó. No respondí. Honestamente no tenía energía para discutir en medio de policías y un arresto. Después de todo lo que hicimos por ti nos pagas así. Esa frase me produjo una mezcla tan absurda de cansancio y enojo que ni siquiera reaccioné como quizá habría reaccionado en otro momento. ¿Qué exactamente habían hecho por mí? ¿Aceptar vivir gratis durante años? Los oficiales mantuvieron a todos separados mientras terminaban el procedimiento. Yo estaba intentando procesar la imagen de Ernesto esposado cuando escuché otra voz detrás de mí. ¿Qué demonios está pasando? Me giré. Era Lucía. No sé quién la llamó ni cuánto llevaba allí, pero estaba de pie junto a la acera mirando la escena con una expresión de horror. Sus ojos fueron inmediatamente hacia su padre esposado. Luego hacia mí. ¿Qué hiciste?, preguntó. La pregunta me atravesó porque ni siquiera era qué pasó. Era qué hiciste. Como si automáticamente el culpable fuera yo. Tu padre salió armado a amenazar a mi administrador, respondí. Lucía negó con la cabeza, aturdida. ¿Mandaste a desalojar a mis padres? Sí. ¿Y llamaste a la policía? Sí. Se llevó una mano a la boca y luego me miró como si estuviera viendo a un desconocido. No puedo creer que seas capaz de esto. Ahí algo dentro de mí terminó de romperse. No porque estuviera en desacuerdo conmigo. Eso ya lo sabía. Sino porque incluso frente a su padre esposado por salir con un arma, su reacción seguía siendo defenderlos a ellos sin cuestionar absolutamente nada. ¿Capaz de qué exactamente?, pregunté con una calma fría. ¿De poner un límite? Son mis padres. Y Daniela es mi hermana. Lucía se quedó callada. Continué. Una hermana a la que no quisiste recibir porque te estorbaba. Ella apretó la mandíbula. No mezcles las cosas. Todo está mezclado, Lucía. Absolutamente todo. La señora seguía llorando detrás, Ernesto gritaba desde la patrulla, el hermano miraba al suelo, los policías iban y venían, y en medio de todo ese caos yo tuve una claridad brutal que jamás había sentido. No pertenecía ahí. No con esa gente. No con esa mujer. Miré a Lucía directamente. Esto se terminó. Frunció el ceño. ¿Qué? Nuestro matrimonio. Se terminó. Por un segundo pensé que iba a reaccionar con rabia, pero solo abrió los ojos sin hablar. No puedes decidir eso aquí, ahora, por esto. No lo estoy decidiendo por esto, respondí. Lo estoy decidiendo porque esto solo me mostró quiénes son realmente ustedes y cuánto tiempo llevo negándome a verlo. Lucía empezó a llorar, pero incluso en ese momento no vi arrepentimiento real. Vi desesperación porque la situación se le escapaba de las manos. Roberto, estás exagerando. Esa palabra me confirmó todo. Exagerando. Su padre arrestado con un arma. Su familia viviendo en una casa ajena y actuando como dueños. Mi hermana recién salida de cirugías tratada como una molestia. Y yo exagerando. La miré por última vez esa noche. Mañana te enviaré a alguien por tus cosas. Me di media vuelta y me fui. No esperé más. Los siguientes días fueron extraños, silenciosos y agotadores. Inicié de inmediato el proceso legal para el desalojo formal y también contacté a un abogado para comenzar el divorcio. Lucía me llamó incontables veces. Primero llorando, luego suplicando, después enojada, luego acusándome de destruir a su familia.
No contesté. Su madre también llamó. Ernesto, desde donde lo retuvieron unas horas, me mandó mensajes insultándome. Bloqueé a todos. Mi prioridad volvió a ser Daniela. Una semana después le dieron el alta. Fui personalmente por ella. Había coordinado transporte especial, una silla adecuada, medicación y ya había preparado una habitación en mi casa. Moví muebles, adapté el baño, instalé barras de apoyo y contraté a una enfermera con experiencia en rehabilitación ortopédica para las horas en que yo no pudiera estar. Cuando Daniela salió del hospital se veía agotada, delgada y todavía muy afectada, pero al verme sonrió con esa mezcla de vergüenza y alivio que me partió el alma. Durante el trayecto me preguntó varias veces si de verdad no era una molestia. Le dije que dejara de repetir eso. Cuando entró a mi casa, la enfermera ya estaba esperando y todo estaba listo. Daniela miró alrededor y empezó a llorar. No tenías que hacer tanto, me dijo. Y fue en ese momento, ayudándola a acomodarse en la cama, cuando sentí una paz extraña. Había perdido un matrimonio. Había destruido de golpe una relación con una familia política entera. Había convertido semanas de mi vida en un incendio emocional. Pero aún así, por primera vez en todo ese caos, supe con absoluta certeza que estaba haciendo lo correcto. Porque una cosa quedó clara después de todo esto. La gente revela quién es de verdad no cuando todo está bien, sino cuando alguien vulnerable necesita ayuda y ellos tienen que elegir entre la comodidad y la humanidad. Lucía eligió comodidad. Su familia eligió interés. Yo elegí a mi hermana. Y aunque el precio fue altísimo, honestamente volvería a hacerlo sin dudar.